sí puedo decirle es que el notario aceptó, porque le entregamos los informes médicos y él comprobó que mi tía estaba en plenas facultades. Entonces fue después, ¿no? Sí, supongo que sí. De todos modos, ustedes han estado registrando mi casa durante toda la noche, ¿no? Pues allí tienen toda la información. En estos momentos, la máxima autoridad de este partido político es la presidenta del Comité Federal. Que les guste o no a algunos, soy yo. Y miren ustedes, se habrán podido reunir una serie de compañeros, pero no tiene ninguna validez esa reunión, porque como saben, han dimitido la mitad más uno de todos sus miembros. ¿Tú sabías que Tommy fue el primer chico que me besó? Ya sé. No estaba conmigo por amor, pero tú sabías lo mucho que me gustaba. Y me humillaste. ¿Has podido observar si Juan es un niño violento? No. No sé. ¿Por algún hecho de su pasado? No. Juan es un niño muy dulce y muy dócil, o sea, nunca le he visto hacer daño ni a una mosca. Además es que él lo ha tenido que ver, quiero decir, hay muchos niños en clase, alguien lo ha tenido que ver, ¿no? Julia, mira, espero que esto no te parezca excesivo. Dios es de derechas. El mundo es de derechas. La vida es de derechas. Y yo soy de derechas. Acabo de hablar con Dios. Y quería recordarte, aunque no creo que haga falta, que no te confundas hoy y votes lo que tienes que votar. Porque tienes un compromiso. Lo sé. Eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¿De qué? Hombre, pues si tienes problemas con tu padre, me imagino que lo que tendrás que hacer es arreglarlos hablando con él. Ya. Bueno, yo había pensado quedarme aquí unos días. Hasta que las cosas con mi padre se arreglen. ¿Nos vendrá bien estar un tiempo separados? Ah.